Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En estos días, en este mes, la Corte Suprema de Justicia va a elegir a su nuevo presidente y a sus nuevos dos vicepresidentes. Y hay una puja entre varios miembros del máximo cuerpo judicial para ver quién dirige esta instancia judicial en los próximos 12 meses. Hay, digamos, ya un acuerdo prácticamente de que sea César Diesel, el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien ocupe la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, siguiendo los pasos del ministro Eugênio Giménez, quien también meses después de haber sido electo como ministro de la Corte, ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al igual que también el presidente saliente, Alberto Martínez Simón, que también pocos meses después de ser electo como ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue electo como titular de esta instancia judicial, del Poder Judicial en sí. Por ende, estamos ante realmente un cambio de estructura, de pensamiento, estamos ante una retirada de la llamada vieja guardia de la Corte Suprema de Justicia. No, parece que no es así. Parece que nuevamente lo que designa la integración de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el presidente y de los dos vicepresidentes, son intereses políticos. Es eso lo que se está sosteniendo. Habría que ver, finalmente, sea quien sea el titular o la titular de la máxima instancia judicial, si es que finalmente tenemos un camino real, más acelerado, más firme, hacia una verdadera revolución judicial, en donde el servicio de justicia sea igual para todos, en donde realmente haya garantías constitucionales, donde realmente haya equilibrio y en donde realmente uno pueda estar seguro de cómo y cuándo saldría de un expediente una vez que ingrese. Y también, finalmente, lo que se llama fundamentalmente tener seguridad jurídica. Sea quien fuese el titular o la titular de la Corte Suprema de Justicia, ese debe ser su norte. Debe fundamentar, debe sostener, debe apoyar lo que hace al equilibrio judicial, a la garantía judicial y a la eficiencia judicial. A la vuelta del corte, continuamos con el primer tema del día de hoy. En semanas más comienzan las clases, en días más fundamentalmente comienzan las clases tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero hay una situación que debe ser discutida, debatida con mayor intensidad y que tiene que ver con uno de los sectores que tiene que ver con la educación de nuestro país, el sector docente. Y fundamentalmente por una situación por la que atraviesan tal vez miles de profesores, profesoras de la educación primaria, la educación secundaria en nuestro país. La verdadera extorsión jurídica, entre comillas, una verdadera cacería del salario del docente. Ustedes saben que hay docentes que cobran 1.000 guaraníes, que cobran 5.000 guaraníes a fin de mes. ¿Por qué? Porque son víctimas de aprietes institucionalizados. Para hablar de ese tema, tanto en particular como en general, estamos en compañía del doctor Alejandro Díaz Arce, abogado, quien justamente está hablando y mucho sobre este tema y expresando su preocupación. Doctor Díaz Arce, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo en tu programa y que me des la oportunidad de comentar lo que está sufriendo una gran cantidad de docentes. Quiero empezar, por favor, diciéndote lo siguiente. Se presentan una cantidad innumerable de juicios ejecutivos con el mismo título. Cuando, por ejemplo, usted vive la jurisdicción que le corresponde en Asunción, se encuentra con que tiene una demanda en Hernandarias. ¿Se entera cuándo? Cuando su salario ya está descontado. O sea que no fue anoticiado de la demanda. Entonces, en consecuencia, acá hay una violación del derecho constitucional de la defensa en juicio. El artículo 16, que nos otorga a todos la posibilidad del derecho de defendernos en juicio. Cuando
estos ujieres se prestan para notificar a direcciones fantasmas y luego oficiales de justicia, que muchos tienen título de abogado, se prestan a crear un acta de intimación de contenido falso, nos encontramos ante dos problemas. Primero, están creando la situación para poder apoderarse, engañando al juez. Vendría a ser como una estafa judicial, porque el proceso está. Si su señoría observa, el proceso está. Se dieron todos los pasos. Luego, este oficial de justicia viola la fe pública, que también es un bien jurídico, protegido. Entonces, ¿qué ocurre? Con el primer éxito, copian vamos a decir, el pagaré, el título ejecutivo, y meten en 3 o 4 jurisdicciones replicando el mismo sistema de estafa. ¿Contra la misma persona? Contra la misma persona. No solamente, Héctor, estafan al profesor que lo dejan sin salario, sino también a todo el sistema de acceso a justicia, porque colapsan los juzgados. Y para esto se prestan profesionales de la matrícula. En las clases, nuestros niños, ¿qué podrían recibir con un maestro que no llega a fin de mes? Usted sabe que la ley le protege el salario hasta el 25%. Pero si nosotros revisamos, los descuentos van mucho más allá y se da lo que usted acaba de escribir. 2 rubros son aproximadamente 6 millones de guaraníes. O sea, yo soy un docente que tengo 2 rubros, me sacrifico en 2 turnos y solamente accedo a 80.000 guaraníes, 30.000 guaraníes o lo que me quede. ¿Por qué te descontaron todo? Te descontaron todo. Contra la ley. Nadie niega que un docente haya pedido un préstamo y que si no pagó le sea reclamado. Pero estos préstamos tienen la característica de que primero no están anoticiados violando el derecho constitucional de la defensa, lo que abre sin ninguna duda la posibilidad de anular todas las actuaciones de ese juicio, retrotraer todo hasta la primera providencia y anoticiarse y luego ahí presentar defensa. Está todo como hecho para que se sorprenda el docente y como que tira la toalla y ya no cree en la justicia, ya no cree en el abogado y dice, bueno, que me cobren todo nomás, dentro de 60 meses esto va a terminar. No termina nunca, porque tienen la misma demanda, la misma obligación en distintas jurisdicciones. Y es la misma deuda cuadriplicada. Exacto. ¿Qué más hay que agregar a esto? El abogado que regula honorarios. Y por supuesto, el proceso es larguísimo, va presentando una cantidad de actuaciones para generar más honorarios y luego de que el acreedor vaya por todo el salario, este viene encima del docente por sus honorarios, que por ley le corresponde. O sea, además de que estos docentes cobran, que tendrían que cobrar 6 millones, por ejemplo, si tienen 2 turnos, hay muchos de ellos que cobran 80.000, 30.000 guaraníes, pero después de pagar toda la deuda, sufren la demanda de regulación de honorarios también. Así mismo. Y que vuelta a el embargo de los ingresos de los docentes. Héctor, esto es muy grande y va más allá. ¿Y por qué hay que ponerle un alto? Ahora tenemos la protección de que estamos en activo, vamos a decir, servicio activo. Tenemos la protección legal y hasta el 25% que no está cumpliendo el ministerio. El Ministerio de Educación y Ciencias. Claro, porque es el que le paga el salario y está pagando a acreedores que aparecen con embargos, muchas veces de dudosa existencia, vamos a decir. ¿Y qué pasa cuando el docente se jubila? La jubilación no se puede tocar, no se puede embargar supuestamente. No, sí, no tiene protección legal, le embargan el 100%. ¿Entiende? Entonces... Pero ¿cómo si la jubilación no se puede tocar? Están embargados al 100%.
Yo tengo clientes que no pueden cobrar, son profesores jubilados, estamos hablando de personas mayores que ya tienen otras necesidades, necesitan médicos, a veces el sistema de salud no da abasto, recurren a un privado porque les sobra algo, etcétera. Esa posibilidad ya no la tienen. Tampoco tienen la posibilidad de ayudar a sus familiares. O sea, una familia se constituye para poder ayudarse entre todos, ¿verdad? Todos los miembros colaboran y muchas veces estas personas ya no pueden... Es un esquema bien aceitado y que perjudica a miles de personas por año. Es un esquema bien aceitado. Yo me planteo... Por ejemplo, ¿cuántos clientes en este caso tenés vos, por ejemplo, solamente vos? Bueno, te voy a decir un número así ficticio para que 100, por ejemplo. Son muchos más. Son mucho más. Son muchos más. Son muchos más. Y están afectados día a día. En época del doctor Riera, él había dispuesto, cuando fuera ministro, que los descuentos no superen el 50% del salario. En un acto, vamos a decir, loable, ¿verdad? Pero no hacía falta porque lo que tenían que pedir todo y el juez mismo es decir, no, espera tu turno si le vas a embargar, porque solamente le podés pedir hasta el 25% de lo que gana. No existen los malos pagadores, Héctor. Existe el que dio mal el crédito. Porque a un profesor sobreendeudado se entiende que un banco no le va a dar dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le otorgan un pequeño préstamo, vamos a decir, de 1 millón de guaraníes. De eso puedes escuchar miles de historias que llegan hasta 100 millones con el tiempo. Entonces lo expulsan del sistema bancario donde el crédito es más barato. Entonces nunca más estas personas pueden tener, vamos a decir, un negocio que le convenga a ambas partes. Incluso caen víctimas de usura. Exactamente. Llegan a la usura. Y son... ellos denuncian, y he visto, tengo en otra oportunidad podemos mostrarlo, juicios donde hacen pasar órdenes de descuento como título ejecutivo, o sea, como si fuera un pagaré. Y como todos sabemos, el Código Procesal Civil exige al juez que él verifique exhaustivamente si ese título trae o no trae aparejada ejecución. Nuestros jueces no lo están haciendo. Pueden decirnos, tenemos 12.000 demandas por semana, y es cierto, pero ellos tienen que cumplir lo que dice la ley. O si no, tenemos una letra muerta y le estamos quitando derechos a personas que ya no están pudiendo ganarse su sustento, que son personas honradas, con un trabajo digno, que todos nosotros tuvimos maestros, llegamos acá gracias a los maestros. Claro. Entonces tenemos una deuda como sociedad con ellos. Y de vez en cuando personas como usted se interesan en estos casos, pero después terminan. ¿Y qué hay que hacer finalmente para redondear? ¿Qué hay que hacer entonces? Este escenario, que es un escenario más delicado, lo que excede el interés de ese individuo, en este caso un docente o una docente. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el que puede ayudar así objetivamente rápido es el ministro de Educación, auditando el tema de los descuentos y que se cumpla la ley. Ese es un primer paso, porque el juez, una vez engañado por el esquema, ordena los embargos, luego ordena el remate del dinero embargado, pero eso procesalmente está bien. Ok. Es urgente el tema, cada vez son más los profesores y profesoras afectados. Urgente. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor Alejandro Díaz Arce, por darnos este tema que seguro lo vamos a seguir debatiendo a lo largo del año acá en Causa Justa. Gracias. Muchas gracias. Preocupante la situación. Nuestras maestras y nuestros maestros son nuestros héroes, nuestros soldados, están ahí en la frontera, están en la trinchera de la educación y deben ser defendidos. A la vuelta del corte, ¿qué pasa en los juzgados de Boquerón? ¿Qué pasa en la circunscripción del Chaco? Le vamos a contar un caso tétrico, terrible, para sentarnos a analizarlo. A la vuelta del corte.
Siempre decimos que en Paraguay la justicia no protege realmente como debería proteger a la propiedad privada. Y también decimos en Paraguay que no hay seguridad jurídica. Hoy les vamos a mostrar un caso que demuestra esos dos extremos. Y nos los va a contar la doctora Sari Marlene Hellman. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Realmente en Boquerón es una cuna de delincuentes. En este caso, mi poderdante es el señor Dionisio Garcete, donde fue realmente expropiado de sus tierras, le quitaron de sus tierras, porque por causa de políticos, por causa del dinero, por causa de la corrupción y de muchas otras cosas más. Él recuperó con un interdicto de recobrar posesión por unas tierras que estaban por más de 50 años. Él era propietario durante 50 años. ¿De cuántas hectáreas en el Chaco? Y su familia fue de 45.000 hectáreas. ¿La familia de él? La familia de él, el caso de Corochiré. Ok. ¿Y después, doctora? Este pobre señor fue tirado de su propiedad a la fuerza. Él ha recuperado con un interdicto de recobrar posesión. ¿Pero recuperó toda la propiedad o una parte? No, solamente 12.000 y picos de hectáreas. ¿De las 45.000? De las 45.000. ¿Y qué pasa otra vez en eso? Sí. Acá hay una realmente asociación de funcionarios, jueces, entre todos, que se ponen contra este pobre señor. ¿Por qué? Por causa de que él no tiene influencia política, él no es político, él no tiene ya dinero, él no tiene absolutamente nada. Y cree que la justicia hasta hoy día, ¿verdad?, va a ser justa. Mentira. Ahí en Boquerón es la tierra de nadie. Boquerón, todo Chaco paraguayo es la tierra de nadie. ¿Por qué? Porque los jueces, y sea quien sea, hacen lo que se les plazca la regalada gana. Y si tu contraparte tiene dinero, si tu contraparte es un político y si tu contraparte es el que está metido en eso, ¿sabes qué? Perdiste tu tierra. Jamás vas a recuperar. Porque esa es la consigna en el Chaco paraguayo. En el Chaco no hay justicia. En el Chaco solamente manda el poder del dinero, de las influencias políticas. Dame un ejemplo de tu afirmación. En este caso de Dionisio Garcetes, sobre interdicto de recobrar la posesión, el caso de Corochiré, la propia funcionaria judicial denuncia las irregularidades que suceden. ¿Qué funcionaria judicial? ¿Una secretaria, una actuaria? No, la actuaria del Tribunal de Apelación de Boquerón. ¿Qué denuncia? ¿Cómo se llama ella y qué denuncia? Ella se llama Viviana Jiménez. Sí. Elevó un informe con todas las pruebas documentales donde dice y le recalca al presidente del tribunal, en este caso al juez Blas Cabrisa, sí, de que no se ha hecho ciertas diligencias de lo que establece el código. Entonces, porque tienen una premura de sacar resoluciones y encima que los abogados, mi contraparte, no tienen ni siquiera un poder de la parte demandada y no está acreditada su personería. Con todo eso, informa a la actuaria punto por punto de lo que está haciendo mal el Tribunal de Apelación de Boquerón. O sea, una funcionaria, digamos, actuaria del mismo tribunal. Del Tribunal de Apelación le dicen, ustedes no pueden hacer esto. No, ustedes están haciendo mal, señor presidente. Ustedes no pueden hacer acá lo que están haciendo porque el código dice así. ¿Eso les dice? Eso les dice. El código está así y hay que notificar a las partes y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Uno a uno le describe donde ella remite la nota y la denuncia a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasa? Como premio de denunciar todo lo que hacen, las irregularidades que cometen los jueces de la circunscripción de Boquerón, ella ¿qué recibe? Es apartada, está puesta a disposición y está más o menos condenada, por decirte. ¿Por qué? Porque le tienen como si nada a la pobre chica. Y aparte de eso, no solo a esa chica, confirma lo que yo ya dije en el expediente de las barbaridades que ellos hacían. ¿Qué es lo que pasa? La misma, al denunciar y a ponerle los jueces a disposición, ya no puede hacer absolutamente nada. Y está como si fuera presionada por los mismos. ¿Para qué?
para que realmente sea una víctima más de, no sé. Me imagino que la Corte acudió en el auxilio de esta funcionaria. Sí, denunciamos, ¿verdad? Como yo siempre denuncio a O sea, todos los jueces. No, digo, ¿la Corte auxilió a esta funcionaria o no fue así? La Corte Suprema. No, la Corte no auxilió nada. ¿Qué hizo la Corte sobre este grave caso? Nada. ¿Qué hizo el superintendente de la circunscripción de Boquerón? ¿Quién es? Le apartó. Ahora es Cabrisa. Sí. Y el superintendente sabemos bien que es el ministro Garay, ¿verdad? César Garay Zucolillo. César Garay Zucolillo. ¿Qué es lo que pasa? Con todas las irregularidades que yo siempre denuncié por Boquerón. No solamente en Boquerón. Dame un ejemplo sino en de una todas las irregularidad circunscripciones. en este expediente. Dame una irregularidad patética, patente en este expediente. Una, por ejemplo. Una. Sí. Bueno, que se formaron 2 resoluciones igualitas, con los mismos fundamentos, pero con diferentes tribunales. ¿Qué significa eso? Significa que se conformaron tribunales a medida a lo que él quería hacer, sin sorteo, sin notificación a las partes. ¿Para qué? Para favorecer a otra parte. Y hicieron lo que ellos querían, sin tener en cuenta lo que dice el código que tiene que hacer. Otra irregularidad te voy a decir, que cuando se hace una recusación, en este expediente hubo una recusación, se le recusó ¿a quién? Al juez de primera instancia. El juez de primera instancia, ¿qué tenía que hacer? Tenía que armar un cuadernillo de recusación, remitir el cuadernillo. ¿Y qué hizo él? No remitió el cuadernillo, él remitió el expediente enterito, el principal, que no tiene nada que ver con la recusación. ¿Por qué? Para que otro juez no intervenga, el interino, en el principal. ¿Por qué? Porque el otro es el que tiene que resolver lo que le piden para resolver. Como dice acá el informe de la actuaria, por orden de fulano de tal, dice que tengo que hacer tal cosa. ¿A quién le menciona? ¿Quién es el fulano de tal? Y en este caso es un ministro de la Corte, porque Cabrisa Blas le Cabrisa, dijo, el presidente del Tribunal de Blas Apelaciones de Cabrisa, Boquerón. el presidente del tribunal, ¿qué le dice el presidente del tribunal? Le dice, no, vas a hacer esto así porque hay orden del jefe. ¿Y quién es su jefe? César Garay Zucolillo. César Garay Zucolillo. O sea, Blas Cabrisa no solamente desoye eso, aparta a la funcionaria, sino le obliga a la misma a hacer lo que ordena César Garay Zucolillo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que todos se cubren, todos se tapan. Y cuando vos denunciás la irregularidad es lo que pasa acá en el expediente, que no se tuvo en cuenta el artículo 34, que no se tuvo en cuenta el artículo tal cosa. ¿Saben qué hace? ¿Qué hace? Tribunal de Apelación confirma la misma cosa que dictó el juez de primera instancia. Se va a la Corte, hacen la misma cosa. Pero acá tenemos que tener en cuenta algo, una cosa muy importante. En este expediente estuvo involucrado ya un ministro con audios que salió en todos los medios de prensa. Jamás la Fiscalía, no sé qué hizo con esos audios. No sé qué hizo la Fiscalía con esos audios. Es grave, ¿Cómo se hace? pues estamos hablando de una propiedad que perteneció a una misma familia por más de 50 años y De mediante... 50, que no es eso, que toda la población de Puerto Guaraní dice, no, esa propiedad pertenece a los Garcete, esa propiedad es de los Garcete. Imagínate lo grave que es. Pero ¿sabes quién es nuestra contraparte? Nuestra contraparte, que hizo la supuesta compraventa en un título que figura, ¿sabe quién es la que hizo la escritura? La esposa del señor González Daer, la escribana. Entiendo. Bueno, Finalmente... ¿y quién es el abogado de mi contraparte? Cronauetter. ¿Y qué? Cronauetter, sin tener poder, sin tener intervención, ¿qué hacen ellos? Lo que quieren en el expediente. O sea que vos en Paraguay tenés que ser político, tenés que ser influyente, y tenés que tener dinero para que tus causas y para que tus tierras no te puedan quitar. Y eso no puede ser. En Paraguay tenemos que tener justicia y estamos viviendo en una dictadura, peor que la época de Stroessner. Perfecto. Muy fuerte las expresiones de la doctora Sari Marlene Hellman. Muy fuerte. Vamos a continuar con este caso, porque realmente vos demostraste con esta denuncia o expresaste de que no hay ni garantía de protección de la propiedad privada,
ni también no hay seguridad jurídica. Doctora, muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Era la doctora Sarly Marlene Gelman. Obviamente todas las personas mencionadas por la señora abogada tienen todo el derecho de dar la réplica en este espacio de Causa Justa. A la vuelta al corte vamos a hablar de un tema muy interesante que no solemos hablar los gremios de abogados. Una cooperativa de abogados. Un lindo tema social, justamente que tiene que ver con nuestro gremio. A la vuelta al corte. Dije todo lo que tenía. Causa Justa, en Casa Justa siempre hablamos de problemas, hoy queremos hablar de soluciones y nos visitan desde el bello departamento de Itapúa, desde la bella ciudad de Encarnación, dos distinguidos colegas abogados que están al frente de una idea maravillosa, cuál es la creación de la primera cooperativa de abogados del Paraguay. Nos acompañan los abogados Juan Pablo Duré Casco y Alfredo Chamorro Thompson, a ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Contame, ¿cómo viene la mano, doctor? Antes que nada agradecerte, doctor, por permitirnos llegar aquí a compartir con tu oyente y contigo esta propuesta. Es así, estamos nosotros embarcados en un proyecto muy interesante y muy ambicioso, por cierto, conformar la primera cooperativa de abogados del Paraguay. Es una cooperativa multiactiva de ahorro, préstamo, consumo, trabajo, servicios, en la cual queremos aglutinar a todos los abogados del A todos los Paraguay. que quieran asociarse. Efectivamente, aquellos que están matriculados y están ejerciendo la profesión, así como también a aquellos que están por alguna u otra razones ejerciendo la función de ser funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces apuntamos a todos ellos y por sobre todas las cosas... Abogados matriculados, no importa si son jueces, fiscales, abogados, definitivamente ministros, porque hay varios ministros del Poder Ejecutivo que son abogados. También podrán ser parte de este proyecto porque en algún momento dado ellos tendrán que dejar esa función y van a seguir siendo abogados hasta su muerte. Pues conocemos, tenemos la experiencia de muchos colegas que penosamente no llegan a fin de mes. No llegan, hay poco trabajo, es una profesión ingrata, ¿verdad, doctor? Entonces, es un servicio social el que quieren ustedes plantear, ¿verdad? Muy buenas tardes. Justamente estamos aquí para responder y explicar cuáles son nuestros objetivos. Hablamos de ahorro y préstamo, que es un sector muy importante del cooperativismo paraguayo. Hablamos de consumo, ¿por qué? Porque nos referimos a otro sector de la producción nacional. Hablemos de la cooperativa Colonia Unida, de los menonitas, de los productos básicos, de la importación, de la exportación, sea lo que sea. Hablamos de trabajo para conceder trabajos a los propios socios y a sus familiares. Y hablamos de los servicios principalmente. ¿Qué queremos encarar en los servicios? El servicio básico a la salud, seguro médico, seguro para la vida, seguro contra los riesgos generales de nuestra profesión, claro, y del día a día en el tránsito cotidiano, ¿verdad? Bueno, pero a lo último que apuntamos y que creo que tiene que ser lo principal es la jubilación privada. ¿Qué pasa de la situación del abogado actualmente? Estamos totalmente diezmados, débiles. ¿Por qué? Por la atomización de los colegios, de las órdenes y de las asociaciones gremiales de los abogados a nivel país. No somos un gremio unido. No somos un gremio unido. Entonces, ¿qué nosotros pretendemos? En primer lugar, asociar la mayor cantidad posible de abogados y sus familias. ¿Por qué? Porque pretendemos que en la entidad cooperativa a más de los abogados entre su esposa, su concubino y sus hijos. ¿Para qué? Para formar linajes de la familia, que no se quede en el OPARE y cuando fallece el abogado. Tiene que haber una sucesión, muy interesante, una continuidad. Pero no solamente eso, sino que también para mandar, organizar, defender los intereses sociales e individuales, para lo cual se proclama la unidad, la fraternidad y la solidaridad unos con otros, cooperar entre todos y ser potenciales agentes de poderes reales en el ámbito territorial del Estado y de todas sus comunidades. ¿Por qué esto? Porque sabemos bien que los políticos, que los legisladores, que los jueces, que los fiscales, que los ministros mismos son, no quiero decir una pesadez, pero sinceramente son personas manejadas políticamente para ocupar los cargos. Así también en el Poder Legislativo, así también
en el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? A través de un comité de educación, hacer que nosotros como agentes seamos los ejecutores y seamos los que ocupemos los poderes del Estado. ¿Para qué? Para dar lo mejor de nosotros. Perfecto. Porque nosotros somos los que preparamos las leyes y la Constitución, pero al final de cuentas nosotros estamos afuera del ámbito del poder. A ver, ¿cómo se hace esto? Porque esa palabra excluidos, y yo le veo así, más allá de los esfuerzos del Colegio de Abogados del Paraguay, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, de las órdenes de abogados, de la Asociación de Gremios de Abogados del interior del país, pero veo como esfuerzos separados, no hay a veces un mismo discurso, doctor. Y justamente esa parte es lo que queremos dejar bien en claro. Todas las asociaciones, todos los gremios tienen un objetivo específico establecido. Apuntan siempre a ser contrapeso del poder. Nuestra organización apunta a la acción social, la parte financiera, la parte económica, de poder darle ese sustento, esa posibilidad que el profesional abogado, a partir de ser matriculado, tenga ya una estabilidad. Esa estabilidad financiera económica. Que no la tienen muchos abogados. Que no la tienen, y eso lleva a ¿qué cosa? A bastardear nuestra profesión. ¿Qué hace eso? De que las personas que comienzan en esta profesión, indudablemente también tienen que ser arreados donde va justamente esta estructura en la cual recién nada más estaba una colega denunciando las barbaridades que se cometen. Y allí, ¿qué es lo que recibimos nosotros, los profesionales? Aun cuando uno esté haciendo bien el trabajo, nos mete todo en el montón y dicen, estos abogados sinvergüenzan ya otra vez. Esta es la realidad. Perfecto. Entonces, a partir de allí quiero reiterar esto y quiero ser claro en este tema. Buscamos bajo el principio de la unidad, no hacemos discriminación. Perfecto. Capital, interior, del colegio de abogados. Si bien viene de Itapúa la idea, muy buena la idea Sí. de Encarnación, de los colegas de Encarnación, esto es a nivel nacional. Finalmente... Pero permitimos un segundito más. Para ir cerrando. Sí, para ir cerrando. Dame los datos de cómo podemos contactar a aquellos que estamos interesados. Justamente, este proceso no comienza de la noche a la mañana. Es un proceso que venimos trabajando hace casi 2 años, redondear. que nos permite hoy día organizar a través de los grupos de las redes sociales. ¿Dónde nos conectamos? ¿Dónde nos contactamos? ¿Cómo nos contactamos con ustedes? Lo pueden hacer a través de mi número, que es el 0985-729807. Yo soy el presidente del comité organizador, y a través también del contacto de nuestro presidente del comité de legislación. ¿Cuál es tu número de teléfono? 0985-786-452. Perfecto, doctores, abogados, queridos colegas. Les felicito antes que nada por esta idea humanitaria, esta idea social. Realmente es un honor contar con ustedes porque da gusto ver a gente que está interesada más allá de la propia suerte, sino de una situación en general y tratar de ayudar a la situación en general. 2 cositas más y agradecerte. Ya estoy redondeando. Sí, bueno, agradecerle la predisposición, el acompañamiento al integrante del Consejo de la Magistratura, Perfecto. el doctor Oscar Pracielo, que está acompañando decididamente también qué esto, suerte. y a todos los colegas Claro que están acompañan. organizando Doctor, este encuentro. algo más, por favor, finalmente. Bueno, que el gremio en sí atomizado, ¿sabe por qué no nos representa ante los poderes reales, fácticos y políticos? Sí. Por eso, ni ande eso, güey. Y cuando la entidad gremial no tiene el sustento económico, que es básico, ¿cómo vamos a defendernos? Por favor, creen ¿Cómo también, vamos a ser dignos? Creen una página en Facebook también. No, tenemos Sí, página de Facebook. ¿Cómo se llama la transmitimos- página de Facebook? Y Proyecto Precooperativa de Abogados del Paraguay. Proyecto Precooperativa de Abogados del Paraguay en Facebook. Y nosotros transmitimos en directo todas nuestras reuniones, todos nuestros encuentros, así que están todos Perfecto. cordialmente invitados. Felicitaciones, queridos colegas. Ojalá que sea bueno el regreso al sur del país, a la bella Encarnación. Volvemos recién el sábado. Bueno, perfecto. Tenemos actividad por aquí. Bueno, doctores, gracias. Muy bueno, amable. así la presencia de Juan Pablo Durecasco y Alfredo Chamorro Thompson, quienes son los principales organizadores de esta cooperativa de abogados del Paraguay. Por mi parte, realmente, como siempre, un verdadero placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.